Universidad Estatal del Sur de Manabí. De primer semestre paralelo A de la carrera de Laboratorio Clínico en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y los temas son equilibrio químico, ácido y base. Equilibrio químico. Existen reacciones denominadas irreversibles que se caracterizan por transcurrir progresivamente disminuyendo la cantidad de sustancias de sus reactantes hasta que uno de estos se consuma a tal punto de que este reactante que se consumió se lo denomina reactivo limitante. Los reactivos limitantes se convierten en productos. Podemos poner el ejemplo de la combustión del hidruro de carbono más el dióxido, que va a producir dióxido de carbono más agua. Sin embargo, existen procesos en que los productos vuelven a reaccionar entre sí, formando otra vez sus reactantes. A estos procesos se los denomina reacciones reversibles. La transformación de los reactivos en productos es parcial, alcanzando así el denominado estado de equilibrio, que se produce cuando las velocidades de las reacciones directas e inversas se igualan. El equilibrio químico es dinámico, pero no se puede observar de manera macroscópica, más bien se puede observar de manera molecular, ya que sus reacciones están ocurriendo de manera inversa y directa. Ley de acción de masa o las expresiones de la constante del equilibrio. En 1867, Wolbert y Whitehead encontraron que para muchas reacciones químicas elementales la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de cada uno de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Equilibrio heterogéneo. El líquido y el sólido puro no van a reaccionar como tales. Primero van a reaccionar sus moléculas que han de evaporarse, es decir, que esto depende de la presión de vapor. La constante designada supone la simplificación de las verdaderas constantes termodinámicas. Una constante de equilibrio elevada indica que vamos a obtener fundamentalmente productos. Cuando ésta se encuentra en una cantidad mínima, vamos a obtener productos sin reaccionar. Es decir, que una vez que contamos con la constante equilibrada, podemos predecir la dirección que tendrá a partir de las denominadas condiciones iniciales. Es decir, que si el calor es menor que la constante, va a ser una reacción directa. Si el calor es mayor que la constante, vamos a obtener una reacción inversa. También vamos a predecir lo que es el grado de conversión alcanzada. Lo único que no vamos a predecir es la velocidad de la reacción. Factores que afectan la posición del equilibrio. Principio de Lee-Chatelier. Este principio es una ley experimental que sintetiza el comportamiento de los sistemas de equilibrio reversible cuando existe alguna alteración en sus concentraciones termodinámicas. En el equilibrio, la concentración de las diferentes especies que intervienen en una reacción química se mantendrán constantes mientras no exista una causa externa que las pueda modificar. Estas causas pueden ser la concentración de las diferentes especies, la presión y la temperatura. Hola John, ¿me puedes explicar qué son los ácidos base? Hola Melanie, sí, te voy a poder explicar qué son los ácidos y bases. Te voy a decir unos pequeños conceptos. Los ácidos son aquellos que nos permite que un compuesto te excede los protones. En cambio, los bases no es lo mismo, sino que en cambio los bases aceptan los protones. Para explicarte mejor, te voy a decir un ejercicio. Vamos a tener que son una reacción que es amoníaco más agua. Vamos ahorita a interpretar esa reacción. Ya tenemos el reactivo, vamos a ver lo que produce. Aquí, este amoníaco va a ceder un protón de hidrógeno a la agua, la forma del agua. Va a ceder un hidrógeno. Entonces vamos a interpretar lo de la siguiente aquí, lo que es el producto de este reactivo. Va a interpretar ya la reacción. Ya como sabemos, ya no va a tener la misma cantidad de hidrógeno porque le cerró un protón, entonces será 3 más H, como ya el agua accedió un protón más de hidrógeno, ya no va a tener 3, sino va a tener, ya no va a tener 2, sino va a tener 3. Ahí hemos terminado
T es ya de la aleación. Y aquí se tira T positivo, por lo que aquí también te daba. Aquí cambia. Entonces ya sabemos de esto de aquí es un ácido. Cuando T da el signo positivo, sabemos que esa aleación es un ácido. Cuando T da el signo negativo, esta aleación es una base. Pero ahorita vamos a identificar, Melanie, cuáles son las bases y cuáles son los ácidos. Ya. Vamos uno por uno. El amoníaco, sabemos que sería un protón de hidrógeno. Entonces, esto de aquí va a ser un ácido. Vamos a poner ácido 1. Ya. Cambio aquí en el producto, me gusta también. Tomo aquí, ya no tiene que son completos. Como yo te dije, al conjugar el ácido va a ser base. Entonces va a ser base 1 de la conjugada. Vamos a la siguiente. La molécula de agua. Entonces, como está aceptando un protón de hidrógeno, va a ser base 2. Y la conjugada va a ser siempre ácido. Y la vamos a llamar ácido 2. Ácidos y bases de Bronsted. En definición de ácido y bases de Bronsted, Hillary se basa en una reacción de una sustancia en la que se dona un protón, es un ácido, y en la que recibe es una base. Esto da origen a que un ácido genere una base, en la cual es un ácido sin protón. De tal manera, una base, al recibir un protón, es una sustancia en la cual tiene la capacidad de donar un protón. Las propiedades de Bronsted son, en los ácidos tienen sabor ácido o agrio, en cambio en las bases tienen sabor amargo. En las ácidas son disoluciones que tienen una sensación punzante al tacto, en cambio en las bases tienen una sensación suave al tacto. Fuerza de los ácidos y bases. Los ácidos fuertes son electrolitos que para su conveniencia se ionizan completamente en el agua. La mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos, como por ejemplo el ácido nítrico, el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. La mayor parte de los ácidos son ácidos débiles. Esto quiere decir que se ionizan de forma limitada en el agua. En el equilibrio, las disoluciones acuosas contienen una mezcla de moléculas de las cuales una se encuentra sin ionizar. También contienen moléculas de hidróneos y una base conjugada. Igual que los ácidos fuertes, las bases fuertes contienen electrolitos, de los cuales se ionizan completamente en el agua. Al igual que los ácidos débiles, las bases débiles se ionizan de forma limitada en el agua, como es el caso del amoníaco. La expresión de equilibrio para esta ionización es, donde K es la constante de ionización de equilibrio. Un ácido es una sustancia capaz de donar un protón y una base es una sustancia que puede recibir un protón. Estas definiciones son adecuadas para analizar las propiedades y las reacciones de los ácido-bases. Uno de los conceptos de Bronsted de ácidos es el concepto de par ácido-base conjugada. Este de aquí se define el ácido como una base conjugada y la base como un ácido conjugado. La base conjugada es la especie que resulta cuando el ácido pierde un protón. En cambio, un ácido conjugado resulta de la adición de un protón a una base. Ácido diprótico y poliprótico. El tratamiento de los ácidos dipróticos y polipróticos es más difícil que el de los ácidos monipróticos. ¿Por qué? Porque dicha sustancia puede ceder más de un ion de hidrógeno por molécula. Estos ácidos se ionizan por más de una etapa, es decir, te pierde un protón a cada vez. Como consecuencia de esto, se debe utilizar más de 2 o más expresiones del estotante del equilibrio para poder calcular de la concentración de la dicha disolución del ácido. Un ejemplo de los ácidos sería el siguiente, el ácido carbónico. Se cuenta aquí. ¿Cómo está compuesto el ácido carbónico? Se cuenta compuesto que son 2 moléculas de hidrógeno, una de carbono y 3 de oxígeno. De eso se va a dividir de un tanto de hidrógeno
un bicarbonato T es un anión. Aquí vamos a ver la siguiente. Sobre la constante del ácido 1. Vamos a poner a ver acá. T se cuenta un cation de hidrógeno por T un anión de un bicarbonato. Sobre T es la siguiente de ácido carbónico. Vamos a ver el siguiente ácido, el ácido de bicarbonato. Como está compuesto que es una molécula de hidrógeno, una de carbono y 3 de oxígeno, y esto es un anión. De eso se va a dividir, que son los siguientes, que es un cation de hidrógeno más óxido de carbono 2 tercios, que esto es un anión. Y la constante del ácido 2 será la siguiente. Este de aquí va a ser como el cation del hidrógeno por el óxido de carbono de 2 tercios, que esto es un anión, sobre el bicarbonato, que también es un anión. Esto de aquí nos podemos dar cuenta que la base conjugada de la primera etapa de ionización se convierte en ácido en la segunda etapa de ionización. La estructura molecular y la fuerza de los ácidos. La fuerza de los ácidos depende de algunos factores, como las propiedades de la disolvente, la temperatura y, por supuesto, la estructura molecular de los ácidos. Cuando comparemos la fuerza de los ácidos, también podemos eliminar algunas variables, considerando sus propiedades en el mismo disolvente. A la misma tenemos la temperatura y su concentración. Entonces nuestra atención se va a llamar, nos va a llamar más la atención, va a ser la estructura molecular. Considerando esto, tomo uno de los ácidos, sería el haluro de hidrógeno. Como está compuesto de un átomo de hidrógeno y un átomo de halógeno. Y esto de aquí se va a dividir en dos, que va a ser un cation de hidrógeno más un anión de un átomo de halógeno. La estructura molecular y la fuerza de los ácidos. La fuerza de los ácidos depende de algunos factores, como las propiedades de los disolventes, la temperatura y, por supuesto, la estructura molecular del ácido. Cuando vamos a comparar la fuerza entre los ácidos, podemos eliminar de eso algunas variables, considerando estas como las propiedades en el mismo disolvente, como es la temperatura y su concentración. Lo que vamos a llamar más la atención va a ser su estructura molecular. Un ejemplo de esto sería el haluro de hidrógeno, que está compuesto de un átomo de hidrógeno y uno de un átomo de haluro o halógeno. Y este que se va a dividir en la siguiente, que va a ser un cation de un hidrógeno, también se va a dividir de un anión de haluro. Y uno de los factores que se va a dar cuenta de este compuesto, que su enlace va a ser más fuerte y por lo tanto va a ser más difícil de poder romper el enlace de esta molécula, y por lo tanto su ácido va a ser muy leve. Otro factor que va a determinar aquí va a ser la polaridad de los enlaces que son el haluro de hidrógeno, que va a ser la diferencia de la electronegatividad entre el hidrógeno y el átomo de haluro. Y por lo tanto va a tener como resultado un tipo de polar de enlace. Propiedades de los ácidos básicos, de los óxidos y los hidróxidos. Los óxidos se van a clasificar en ácidos básicos o anfóteros. Todos los óxidos de los metales alcalinos y alcalinoterrios, a excepción del berilio, son básicos. El óxido de berilio y los del grupo 3A y 4A son anfóteros. Los óxidos no metálicos, cuando tienen un número de oxidación alto, serán ácidos, y cuando tienen un número de oxidación bajo, no serán propiedades ácidas cuantificables. Los óxidos no metálicos, cuando tienen un número de oxidación alto, serán ácidos, como por ejemplo el pentaóxido de dinitrógeno, el trióxido de nitrógeno. Y cuando tienen un número de oxidación bajo, como por ejemplo el monóxido de carbono